Según los datos de Farrington, la generación Z es oficialmente la más pobre de todas, y aunque esto suena escandaloso, en realidad no sorprende tanto. ¿Por qué? Pues porque al final todo gira en torno a lo mismo, el dinero. Muchos jóvenes de esta generación están convencidos de que van a vivir endeudados toda su vida, y lo dicen no con resignación, sino con esa mezcla de rabia y desesperanza, como si dijeran, mira, aunque me mate trabajando, no voy a salir de esto. ¿Y sabes qué es lo peor? Que trabajan. El típico comentario de, pues que se pongan a trabajar de verdad, no aplica aquí, porque sí, trabajan. Muchos tienen un empleo a jornada completa. De hecho, el 53% tiene un segundo trabajo. Algunos manejan para Uber, otros venden cosas hechas a mano, otros, bueno, hacen lo que pueden y lo que no se puede comentar en voz alta también, pero no alcanza. El 59% de los miembros de esta generación dice sentirse estresado o ansioso por culpa de sus finanzas. Es el porcentaje más alto entre todas las generaciones. Y sí, esta generación ya tiene fama de ser más ansiosa, pero esta vez hay razones muy concretas para estar así. En 2023, el 16% de los jóvenes de la generación Z en Estados Unidos vivía en situación de pobreza. Esos son más de 10 millones de personas. Solo la generación Alfa, que apenas está empezando a caminar, lo tiene peor. Y lo más fuerte es que el 46% depende de la ayuda financiera de sus padres o familiares, pero no porque sean vagos, es que la mayoría tiene un trabajo o dos. Aún así, muchos viven al límite. Según Bank of America, el 57% de la generación Z no tiene suficientes ahorros para cubrir 3 meses de gastos. Es decir, están a un solo despido o una emergencia de caer en la ruina, un pase en falso y ¡boom! Empezará la deuda. ¿Y qué hacen cuando eso pasa? Pues tiran de tarjetas de crédito, como todos. Pero ahí viene el problema. La Reserva Federal de Nueva York reveló que 1 de cada 7 usuarios de tarjetas de crédito de la generación Z está al límite. Es decir, con la tarjeta full y sin poder pagarla. Esto, además de afectar su día a día, ensucia su historial crediticio, que luego les perjudica para alquilar una casa, acceder a un préstamo o conseguir mejores condiciones financieras. Es un círculo vicioso. Y todo esto se agrava por un pequeño detalle que mucha gente pasa por alto: los intereses. En agosto de 2024, la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito llegó a un récord histórico del 21,76%. Para comparar, hace 10 años los millennials lidiaban con tasas por debajo del 12%. Hoy en día, las deudas crecen al doble de velocidad solo por los intereses. ¿Y en qué gastan el dinero entonces? ¿En fiestas y iPhones nuevos? Pues no. A diferencia de lo que algunos medios tuiteros boomers creen, la generación Z gasta menos en ocio. Solo destinan un 1,5% de su gasto a comer afuera. En cambio, la medida nacional es del 5%. Así que no es que estén derrochando, están sobreviviendo. ¿Dónde se va el dinero entonces? La respuesta es tan simple como preocupante: en vivir. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos muestra que entre 1985 y 2023, ajustando por inflación, los gastos básicos como vivienda, comida y seguros han subido muchísimo más que los salarios reales. Es decir, los jóvenes de hoy tienen que gastar un porcentaje mucho mayor de su sueldo solo para cubrir lo básico. Y si hablamos de alquiler, el panorama es aún peor. Según CIDO, 3 de cada 5 jóvenes de la generación Z gastan más del 30% de sus ingresos solo en vivienda, y en las ciudades más grandes ese porcentaje es todavía más alto. En resumen, trabajan para pagar techo y comida, nada más. Ahora, no vamos a engañarnos, sí hay una parte del gasto que va en caprichos. El 44% de la generación Z reconoce que compra cosas por influencers. Sí, hay gente que se gasta lo que no tiene en cremas coreanas de $90, suplementos que prometen energía infinita o productos que vieron en TikTok. ¿Por qué? Pues porque las redes sociales han convertido el consumo en una forma de identidad, y eso es parte del problema, pero no el núcleo. Lo profundo es que el modelo económico en el que crecieron está roto para ellos. Con todo esto, la solución que muchos encuentran es una sola:
volver a vivir con sus padres o nunca haberse ido. En julio de 2020, el 52% de los jóvenes adultos vivía con al menos uno de sus padres, una cifra que supera incluso la registrada durante la Gran Depresión en 1940. Ni en los años más duros del siglo XX hubo tantos jóvenes sin independencia. Y ojo, en febrero de 2020, antes de la pandemia, ya eran el 47%. La tendencia ya venía mal desde antes. Por otro lado, comprar una casa también se ha vuelto un sueño inalcanzable. En 2024, una casa media en Estados Unidos costaba más de $512,000. En 1975 costaba el equivalente actual a $244,700, o sea, el doble, y eso ajustando por inflación. Y no solo es la vivienda, el seguro del coche, el seguro médico, la comida, todo ha subido muchísimo, más que los sueldos, obviamente. En la última década, los seguros han subido entre un 28% y un 100%, mientras que los sueldos reales solo crecieron un 9%. Pero el verdadero agujero negro es la educación, porque si no estudias, no consigues empleo, y si estudias, te endeudas. Un joven de la generación Z tiene una deuda promedio de $20,900 en préstamos estudiantiles, un 14% más que los millennials, y el 36% de ellos están endeudados por haber ido a la universidad. Y aunque haya quien diga, pues no vayas a la universidad, la realidad es que el mercado laboral exige cada vez más formación. En 1973, solo el 28% de los empleos requería estudios superiores. En 2031 será el 72%. Sin título, no entras. En conclusión, la generación Z está atrapada entre trabajos mal pagados, deudas crecientes, un coste de vida descontrolado y un sistema que parece estar diseñado para que no puedan avanzar. Y lo peor es que no es por falta de esfuerzo, es porque el tablero del juego está amañado. No se trata solo de ahorrar o gastar menos, se trata de entender que el sistema necesita ajustes, porque si una generación entera lo está haciendo bien y aún así se hunde, tal vez no es culpa de ellos, pero bueno, de todo esto también se puede salir. No es nada fácil, pero sí es posible, y en este canal te guiaremos dándote herramientas para que tú seas la excepción.